Y ahora vamos a hablar de educación, porque saben, sobre todo las madres, los padres, que los pequeños y no tan pequeños han vuelto a los estudios. Ha comenzado ya ese nuevo curso 2022-2023. Vamos a ver si se puede hacer un pequeño balance de estos primeros días, de esta primera semana de la vuelta a las aulas. Y para ello está con nosotros el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿se puede hacer un pequeño balance de cómo ha sido ese comienzo? Bueno, yo creo que son muy pocos días, la verdad es que acabamos de empezar, ¿no?, el curso, pero bueno, parece que es volver a un curso normal, lo que teníamos antes de la pandemia, que por fin parece que ha remitido lo suficiente como para eso, como para tener pues una entrada de curso como las anteriores a ese periodo tan triste, ¿no?, de nuestra reciente historia. Y bueno, pues lo que hemos visto hasta ahora, eso, pues la vuelta a las aulas con esa normalidad, pues reencontrarse con los compañeros y bueno, creo que en general bien, de momento bien. Hay algunas cuestiones que están ahí, pues sobre todo en áreas que nos competen más a la ciudad, que están, pues que tienen algunas pegas, pero bueno, yo creo en general bien. Sí, porque hay que hablar de que, la educación, Madrid nos escucha, pero Madrid nos hace caso porque dependemos del Ministerio. Sí, bueno, las competencias de educación son del Ministerio, excepto la consejería. Nosotros en Ceuta la competencia que tenemos es la infantil de 0 a 3 años y luego, por ejemplo, el conservatorio, que también es de la ciudad, el Instituto de Idiomas. Tenemos algunos elementos de educación, pero digamos que el grueso, lo importante de la parte más fuerte de la educación la sigue gestionando el Ministerio a través de la Dirección Provincial. Nosotros en la ciudad lo que hacemos es apoyar todo lo que podemos a la Dirección Provincial desde nuestro ámbito de competencias y bueno, estar siempre ahí, ayudándole en lo que podemos ayudar, porque lo importante es que la educación mejore y que la educación sea una educación de calidad para los ceutíes, independientemente de quién la gestione, ¿no? Uh-huh. En principio, de 0 a 3 años ha habido cambios. Sí, bueno, de 0 a 3 años lo que hemos... principalmente se ha puesto en marcha un nuevo contrato para las escuelas infantiles, las concertadas. Sabéis que tenemos unas plazas de infantil concertadas, 250, se ha ido aumentando estos últimos años hasta 250 plazas, y los cambios que hay son principalmente un aumento del tiempo del curso que estaban esas plazas concertadas, que ahora hasta este momento era de septiembre a junio, y ahora lo hemos aumentado un mes más, que sea de septiembre a julio, ¿no?, para que sea igual, que sea homogénea con el resto de las escuelas infantiles que gestiona la ciudad directamente. Y también hemos aumentado la cantidad que la ciudad pagaba a estas escuelas, porque una de las razones estas escuelas infantiles llevaban sin renovar esos precios que la ciudad pagaba por las plazas concertadas pues de hace bastante tiempo, y lo cierto es que algunas de estas escuelas infantiles privadas y concertadas pues tenían dificultades para seguir adelante, porque los precios han ido aumentando en estos tiempos, evidentemente, y los costes, y por lo tanto lo que hemos hecho también ha sido actualizar las partidas que se destinan a la concertada. Y bueno, esa ha sido quizás la novedad más importante de este curso desde el ámbito de la consejería, ese y el cheque libro, ¿no? Los cambios que ha habido en el cheque libro. Sabéis que se ha cambiado el modelo que había anterior con respecto al cheque libro por una serie de cuestiones jurídicas. Hay una sentencia que nos obliga a cambiar, una sentencia que nos dice que hay unas cuestiones competenciales que la ciudad no puede asumir. No podíamos cerrar, como hacíamos hasta ese momento, los precios con las librerías, los precios de los libros que la ciudad pagaba, que eran principalmente de las 4 troncales. Y bueno, pues esa sentencia dice que no podíamos seguir con este modelo, y entonces lo que hemos optado es por un modelo de cheque libro, de ayuda directa a las familias, para que compren ellos ese material, principalmente libros, también material escolar, pero sobre todo libros. Y aparte de esa cuestión, la principal novedad es que se ha aumentado la cuantía que destina la consejería, que destinaba a este cheque libro. Ha pasado de 1.200.000 a 2 millones de euros, que es lo que está presupuestado para este año. Y eso también conlleva que hayamos podido pasar, no solamente cubriéramos infantil
y primaria, sino también ahora secundaria. Hasta el año pasado, secundaria lo que tenía un sistema de préstamo. Ahora no, ahora es otro cheque libro, exactamente igual que en primaria para todos los alumnos de secundaria. Ha sido un esfuerzo importante. Es cierto que no cubre todo el total no cubre el total de los gastos de los libros, evidentemente, porque son unos 150 euros, no cubre el total, pero creo que es una ayuda importante. Que además esta ayuda es complementaria con la que las familias pueden pedir al Ministerio, porque el Ministerio, que es el competente, sigue manteniendo las becas. O sea, se puede pedir la beca del Ministerio y también se puede hacer uso. Son compatibles, se hace uso también del cheque libro. Yo creo que entre las dos sí que se cubre casi la totalidad o una parte importante, ¿no? El problema que estamos teniendo con este sistema nuevo, que no teníamos antes, porque antes lo que hacía los padres dejaban en las librerías pues donde los colegios de su hijo, y las librerías directamente enviaban los libros a los colegios y los colegios los repartían, ¿no? Se evitaban muchas cuestiones, sobre todo de colas de aglomeraciones en las librerías. Ahora, pues con este sistema, pues que hemos vuelto otra vez a un cheque ordinario, pues lo que nos estamos encontrando son aglomeraciones en las librerías. Pero la COVID nos ha enseñado a tener mucha paciencia, ¿eh? Sí, bueno, claro, qué remedio nos queda, ¿no? Tener paciencia, ¿no? Sí, sí. Lo que sí es cierto, yo aprovecharía que estoy aquí en Antena ahora mismo para pedir sobre todo a los docentes de secundaria que sean un poco pacientes, porque es cierto que muchos niños todavía no han llegado con los libros. Esto es Ceuta y todos sabemos lo que supone traer mercancía a la ciudad y distribuirla. Y bueno, pues las librerías están ahora mismo colapsadas, ¿no? Entonces, bueno, yo haría un llamamiento para que no sean muy exigentes los docentes a la hora de pedir que los niños traigan ya con todos los libros, ¿no? Que les dejen un poquito de margen, sobre todo principalmente por las librerías, porque las librerías ya me han comunicado que están teniendo muchas dificultades para poder atender a todo el público a la vez, ¿no? Y, o sea que está en contacto directo, ¿no? Con librerías, con padres, con todo el entramado ese de la educación, ¿no? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Tener ese contacto directo. Bueno, se intenta tener un contacto directo tanto con los docentes, o los docentes principalmente a través de la dirección provincial, porque ya digo que no queremos intrometernos en cuestiones de competencias, porque es la dirección provincial quien tiene la competencia directa sobre los docentes, pero sí, la comunicación es bastante fluida con los directores de los centros, con los libreros, por supuesto, en este caso, y con las AMPAs también, por supuesto. Creo que hay una facilidad de comunicación. Eso es la forma de solucionar los problemas y de solventar las cosas, comunicarse y poder hablar y ver qué soluciones se pueden aportar. En cuanto a educación especial, que sabemos que la FAMPA desconfía de las promesas del Ministerio, dicen que el panorama es desolador, hemos podido verlo en varias ocasiones, ¿no? En portada de periódico, en el Faro de Ceuta. ¿Qué está ocurriendo con esa educación especial? Bueno, efectivamente es una cuestión que también es competencia de la dirección provincial. Nosotros hasta la fecha lo que habíamos hecho la ciudad es aportar lo que la dirección provincial o la delegación de gobierno nos pedía, sobre todo a través de los planes de empleo, que es lo que hemos hecho en anteriores ocasiones. Sobre todo introducir dentro de los planes de empleo perfiles de cuidadores o cuidadoras que iban destinados a los colegios, ¿no? Para atender a los niños que tuvieran algún tipo de necesidad especial, ¿no? Este año, hemos atendido la petición que nos ha hecho la dirección provincial. Ha pedido una serie de enfermeras y una serie de cuidadores, y es lo que vamos a atender desde nuestro ámbito. No es que tampoco podemos meternos en espacios que no son nuestros, ¿no? Pero vamos, ya digo, para nosotros sería. Yo creo que la dirección provincial, ya digo que lo importante es superar las dificultades, independientemente de que lo gestione. Yo sé que la dirección provincial ha hecho una labor fuerte, ha estado reclamando a Madrid, pero luego está la decisión del Ministerio, claro. Ha comentado el tema de enfermeras, ¿no? El tema también de esa enfermera escolar, ¿no? Esa figura de enfermera escolar por el que está luchando los sindicatos y que tampoco la tenemos este año.
Bueno, efectivamente, la enfermera escolar, la enfermera escolar, las dificultades que tiene también es que no está, digamos, en las estructuras de los colegios, ¿no? No está reconocida como tal, ¿no? De una forma clara, ¿no? Hay comunidades gobernadas por el Partido Popular que han hecho una apuesta importante por la enfermera escolar, por ejemplo Madrid o Andalucía, que lo va a hacer ahora. Pero bueno, ya digo, también es un ámbito que compete directamente en este caso en Ceuta, al Ministerio, ¿no? Para nosotros este año lo que habían solicitado eran 5 enfermeras para el Colegio San Antonio, y es lo que hemos introducido en el plan de empleo. Es la forma que tenemos nosotros de poder ayudar en ese sentido. Hombre, yo creo que tarde o temprano, con el tiempo, la enfermera escolar, que ha estado un tiempo, que ha estado desde el 2018, 19 creo que fue, Sí. 19, curso 19 o 18, que ya se implantó a través de, utilizando la vía de los planes de empleo, pues yo creo que tarde o temprano será algo que acabará consolidándose. Yo creo que que es una línea que además se vio que era necesario, sobre todo desde el punto de vista cuando empezó el COVID, empezó la pandemia, se hizo mucho más necesaria aún. Pero yo creo que tarde o temprano, pues la línea final va a ser que que cuente con algún tipo de recurso sanitario en los colegios de una forma estable. Yo creo que con el tiempo, quizá ahora mismo no, pero con el tiempo se llegará a eso. Con la pandemia quizás se vio que teníamos algún tipo de carencia tecnológica en los colegios a la hora de comunicarnos tecnológicamente con los alumnos. Sí, bueno, había algunas carencias, efectivamente, en los colegios, como tú comentas, cuando empezó la pandemia se vio que teníamos que los colegios tenían carencia de ese tipo. Eso ayuda a aprender también, ¿no? Sí, claro, se sacan enseñanza de todo esto. Pero yo creo que las carencias más importantes, las que más se veían, eran más que, aparte de las que pudiera haber en los centros, también una parte importante de alumnado que no tenía acceso a internet, que no tenía acceso o porque no tuviera más que los aparatos. Seguramente lo que más faltaba, aparte de la carencia de ordenadores o de tablets, lo que más faltaba parecía que era la conexión, que eran las conexiones. Eso fue una de las cosas que vimos, que se vio durante la pandemia, muchos alumnos que tenían dificultades para conectarse, ¿no? En ese momento la ciudad se hizo un esfuerzo importante también, destinamos 1 millón de euros para los colegios de primaria y secundaria, para que pudieran adquirir aparatos para los que ellos estimaran convenientes para poder mantener esa comunicación con los alumnos que lo necesitasen, ¿no? Ese fue un esfuerzo que también hizo la ciudad. Lo cierto es que el resultado de esa gestión durante la pandemia creo que fue bastante satisfactorio por parte de la ciudad. Nos implicamos pues todo lo posible. En total la ciudad gastó 5 millones de euros en ese tipo de actuaciones, tanto la digitalización, el dotar de enfermeras o de personal sanitario en los primeros meses, que fueron los críticos, las desinfecciones habituales, reforzar la limpieza, todo eso que se hizo en los primeros momentos de la pandemia. Yo creo que hizo que se pudiera arrancar el curso con una cierta normalidad, ¿no? Dentro de lo que cabe. Se amplían también instalaciones y en este caso tenemos que hablar del Brul. ¿En qué situación se encuentra? Bueno, el Brul parece ser, en esa cuestión también es una obra que tiene que acometer el Ministerio. Lo que hizo la ciudad fue ceder el terreno, ceder el espacio, la parcela. Parece ser que el año que viene, la idea es que el año que viene, el primer trimestre, según nos comenta el Ministerio, estén en marcha, comiencen las obras del Brul. El Brul va a ser una buena, es una aportación muy buena no solamente para la educación, por el aumento de plazas y poder bajar la ratio de algunos colegios, que sabéis que la ratio es un poco elevada, sino también va a suponer que esa zona de la ciudad, que está un poco, digamos, desangelada, por decirlo de alguna forma, pues adquiera una mayor estructura, mayor consistencia urbanística, y que que va a quedar muy muy bien potenciada esa parte de la ciudad con este centro educativo, y además es que tiene al lado el campus y va a quedar una zona educativa bastante importante, ¿no? Y yo creo que cuando lo veamos pues la verdad es que creo que va a ser muy bueno para la ciudad en general. Vamos a querer volver a estudiar, volver a
al instituto, ¿no? Tenemos poquito tiempo ya, pero no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle por ese encuentro con el rey Felipe VI, que no tiene nada que ver con el tema educativo, en este caso nos vamos a cultura, la inauguración del año Picasso. ¿Cómo sucedió aquello? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, pues el ministro de Cultura nos invitó a los consejeros de las comunidades autónomas pues a participar en esa inauguración. Es el 50 aniversario de la muerte de Picasso y hay un programa de actividades relacionadas con es un año, el año Picasso, con este hecho. Además es una conmemoración, aparte de la relevancia del pintor, es también una forma de hermanar o de acercar a los dos gobiernos, a los dos países, porque esta conmemoración se va a llevar a cabo entre los gobiernos de España y Francia. Por lo tanto, es una colaboración entre los dos ministerios de Cultura de España y Francia, y pues era un acto muy relevante. Uh-huh. En ese acto pues estaba tanto Su Majestad de los Reyes, como el presidente del gobierno, los ministros, ministro de Cultura, y la ministra de Cultura francesa, y luego pues todo el resto de consejeros y de altos cargos. Estaba pues el presidente del Patronato del Prado, en fin, todo el ámbito relacionado con la cuestión cultural, ¿no? Y la verdad es que fue una oportunidad. Estuve charlando con él un momentito después del acto, pues estuvimos charlando un momento. Me preguntó. Eso le iba a decir, ¿no nos va a contar de sí, qué charlaron? No, hablamos un momento, hablamos de un amigo común aquí en Ceuta, que él tiene un amigo en Ceuta y charlamos un momento de él. Y también me preguntó por el incendio. Había estado muy preocupado por el incendio, sí, había estado muy preocupado y me había dicho, ya está acabado, ya está todo controlado, ya está apagado. Yo le dije que sí, claro. Y estuvimos hablando un poquito de Ceuta y de la cultura y de un poquito de lo que estábamos haciendo en Ceuta, ¿no? En el ámbito cultural. Y como siempre es una persona, tiene un trato excelente, con una cercanía pues fantástica, y la verdad es que fue una gran oportunidad poder estar un rato con él. Uh-huh. Bueno, pues contada la historia de ese encuentro con el que habíamos podido leer algo en la prensa estos días y en ese año Picasso, que la verdad es que está muy bien, ¿no? Que se cuente con autoridades también de Ceuta para ir a la península a momentos tan importantes como este, ¿no? Porque la cultura también se mueve aquí en Ceuta y mucho. La verdad es que la relación con el Ministerio de Cultura es muy buena la verdad es que yo le agradecí al ministro Iceta que nos invitara, que nos tuviera en cuenta a la hora de esto. Efectivamente, un acto importante, el que estuvieran las ciudades de Ceuta y Melilla. También estaba mi compañera del gobierno de Melilla. Es importante, sobre todo para que estemos presentes en todos esos ámbitos y que es importante que Ceuta esté en todo ese tipo de foros. Y por supuesto, desde el punto de vista cultural, por supuesto, claro. Pero no solamente cultural, sino en general todos, ¿no? Sí, y además no es el sitio, pero siempre uno aprovecha para pedir algo, ¿no? Ya que está. Sí, estuvimos hablando de Ceuta. Yo no me atreví a pedirle al rey que no, al rey no, pero viniera. ¿algún ministro? Pero sí, eso. Estuve hablando con el ministro de Cultura y siempre las mismas reclamaciones, ¿no? Cuando una visita, le pido una visita y luego le pido también una ayuda con el tema del patrimonio cultural, que sabéis que somos una ciudad que tiene un gran patrimonio cultural que es muy difícil de mantener con nuestros recursos, es complicado. Tenemos una ciudad con 100 BICs y con los recursos que tenemos es complicado mantenerlo, y siempre cada vez que hay un encuentro con el ministro se lo recuerdo, ¿no? A ver si nos puede echar un cable. Pues esperemos que tome nota y que nos tenga siempre en cuenta, sea el ministro que sea, pero que nos tenga en cuenta y que seamos visibles allí. Pues consejero de Educación y Cultura, vicepresidente del Ejecutivo, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y además por no habernos dicho de qué me vas a preguntar ni nada de eso y haber venido sin más a compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Esta es mi casa. Muchas gracias. La siento como tal. Muchas gracias.